Ser Podcast. Llega uno de los grandes estrenos españoles del año, La Sociedad de la Nieve, la superproducción de J. Bayona, uno de los directores más taquilleros de nuestro cine, que en esta ocasión estrena de la mano de Netflix, con una ventana de 3 semanas en salas y después en plataformas. Analizamos a fondo la película española que lucha por estar en los Oscar, hablamos con el director y del resto de estrenos comentamos La Golda de Helen Mirren, el flojito biopic de Samuel Beckett y las españolas La Última Noche de Sandra M. y La Espera. Hay también documentales, pelis de animación y, por supuesto, series. Aprovechamos para hacer repaso de estrenos internacionales como Fargo. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. La Sociedad de la Nieve es el último gran estreno español del año. J. Bayona, desde el orfanato, ha sido todo un revulsivo para la taquilla en nuestro país. Con Lo imposible, la hazaña fue tal que acabó ganando el Premio Nacional de Cine. Ha pasado tiempo desde aquello. Nuevo gobierno, nuevo sistema consolidado de ayudas y J. ahora estrena una película que está nominada a los Globos de Oro para empezar e iniciando una intensa campaña de premios. Sin embargo, su estreno es curioso. Película de plataforma y no con Telecinco detrás como las anteriores, que va a llegar a 110 pantallas. Una cifra alta para los tiempos en los que estamos, baja comparada con la de sus anteriores en el mismo estudio y el mismo corte. Bayona es la última esperanza para la taquilla de nuestro cine. No vamos a pasar esos 100 millones, algo que lleva años sin ocurrir y que antes de la pandemia se consideraba algo así como una victoria moral de nuestro cine. Las cosas han cambiado porque La Sociedad de la Nieve estará en pocos cines, en 10 días solamente, y llegará a la plataforma enseguida. Un desperdicio, si me permiten, pues la magnitud de esta película necesita la gran pantalla. La industria, la verdad es que no sabe muy bien hacia dónde tirar. Por un lado, el modelo de ayudas necesita una vuelta, sobre todo más dinero para aquellas películas medianas que no se queden fuera. Por otro, esta semana hemos tenido casi un déjà vu, volver a los años 90 cuando empezó ese proyecto de Ciudad de la Luz, que acabó con multa y cierre por competencia desleal en tiempos de Zaplana y de Camps del PP. Ahora reabre, tras perdonarnos hace un año la multa a Europa, y lo hace con opacidad y con algunas prácticas que hacen temer que volvamos a repetir errores del pasado. Una empresa extranjera que ha tirado los precios ha sido subcontratada para manejar los rodajes que lleguen, mientras el audiovisual valenciano ha recibido 0 euros en los presupuestos. 0. Eso es lo que les interesa al cine. Producciones internacionales que vayan a comer paella y a dormir en sus hoteles, pero ni las historias que cuentan ni que nuestros técnicos y artistas puedan tener trabajo en ellas. Momentos extraños de incertidumbre para este final de 2023. Esto es como las dos caras de una moneda. Para los que murieron fue una tragedia porque su familia lo perdió para siempre, y los que volvimos vivos es un milagro porque nosotros pulverizamos todos los límites de la supervivencia humana. La Sociedad de la Nieve es el nombre que nosotros le pusimos a la sociedad que nosotros construimos en la montaña. Nosotros tuvimos que construir una sociedad solidaria, que los bienes pertenecían a la comunidad. El único objetivo era vivir, no yo, sino todos, y la primera regla que apareció era que estaba prohibido quejarse. La Sociedad de la Nieve es el mega estreno de la semana, el estreno español. Para cerrar este año, Netflix está echando los restos para promocionar y para estrenar en salas la película de Bayona, que esperemos consiga pasar esa temida shortlist de los académicos y académicas de Hollywood, en la que deciden qué películas extranjeras pasan a las nominaciones. Eso será el 21 de diciembre. De momento ya la tienen en cines, en 110, y merece la pena acercarse y ver en la sala la mirada humana, la tragedia y la supervivencia del accidente de los Andes, donde un grupo de jóvenes sobrevivieron a un choque en la cordillera de los Andes y a semanas bajo la nieve y sin comida ni recursos. Pregunto para quién serán esas imágenes. Tal vez sean para nuestras familias. Volveremos a vivir en su imaginación. ¿Qué nos pasó? ¿Qué pasa cuando el mundo te abandona?
Basada en el libro de Pablo Bierchi, amigo de todos ellos, que escribió Los más íntimo de aquellos días, donde solo 16 de los 45 pasajeros de ese avión de la Fuerza Aérea Uruguaya sobrevivieron. Yo creo que lo espectacular era imprescindible para acceder a lo pequeño, porque lo pequeño en esta historia es lo profundo. O sea, lo pequeño en esa sociedad es entender lo que está detrás. Lo que está detrás es la vida. La muerte es la inminencia de la muerte, la entrega, el ser superviviente y combustible al mismo tiempo, el dar la vida por el otro como sentido de la vida. O sea, lo espectacular ambienta lo pequeño para que pueda ser profundo. Cuando Jota nos mostró, cuando yo estaba en el rodaje en Sierra Nevada, y me mostró, yo había estado en el Valle de las Lágrimas y él también, que es en los Andes, y me muestra el set más alto que estaba ahí cerca de Prado de Llano, y era muy parecido, era todo. Yo le digo, Jota, es maravilloso, pero le falta la escala. La escala es la inmensidad que solo la tienen los Andes, que eso es una peculiaridad de América. Europa es abigarrada, es maravillosa, no es bueno o malo, pero la escala, la dimensión para sentirte solo en el cosmos la obtienes en aquella escala. Porque si estás solo en el cosmos, puedes inventar una sociedad nueva donde lo pequeño es muy profundo y donde llegas a ser tan disruptivo como antes de que exista el concepto de donación de órganos, yo me entrego a ti para que tú vivas en representación de nosotros. Pues J. Bayona llevaba años con esta historia en la cabeza, ha conseguido mucha financiación para poder rodar una película con actores uruguayos y argentinos. Esto es importante porque no ocurrió con Viven, esto mismo, como Enzo Bogrintin, Matías Recal, nominado al Goya a Actor Revelación, o Esteban Bigliardi. Película con retos técnicos como recrear el accidente, las avalanchas, pero también el reto de hacer una historia que hablara de la fe, de tabú y de supervivencia. Me llamó mucho la atención cuando leí el libro porque pensaba que conocía la historia y era eso, era un pensamiento porque realmente no conocía el tamaño que tenía esta historia realmente, y sobre todo me impresionó mucho ahora que pasado el tiempo y viendo la película con los supervivientes como la vimos y la familia de los fallecidos. Por favor, abróchense cinturones. Realmente esta película la necesitaban hacerla. El libro está contado casi 40 años después y todavía hay una sensación de culpa, que no estaba cerrada. Y el libro en ese sentido era muy reparador porque era el relato de los 16 supervivientes, pero hablaban con los muertos. Y literalmente en muchos textos hablaban con los muertos y les pedían perdón y permiso por vivir sus vidas. Pensé que esta historia se había contado desde un lugar hollywoodiense, hablando de los héroes que triunfaban y llegaban a casa, pero realmente los héroes eran los que se habían quedado allí apoyando y dándolo todo, literalmente, los que se quedaron en la montaña. Y creo que esa idea de los héroes anónimos me parecía muy emocionante y muy reparador también. Y además, evidentemente, el libro me sacudió, me conmovió profundamente, y ese tipo de experiencias a mí, de vivirlas en un cine, es algo que se hace muy poquito, ¿no? El ser tan sacudido de esta forma viendo una película, y me encanta si soy yo el que lo hace. Mírame los ojos, mírame los ojos. El avión no se ve. Y aunque pasen por encima nuestro, no van a ver. Pasa cuando el mundo te abandona. El escenario es épico, ¿no? Esas montañas que yo he estado allí y impresiona ver el cielo de noche, impresiona el silencio absoluto que hay. Pero después se habla del ser humano en lo más profundo de su esencia, ¿no? Hace esa especie de alternancia entre lo épico y lo íntimo. Yo creo que evidentemente la técnica era necesaria para contar la película, porque no se puede entender esa historia sin entender el contexto. Esto es algo que si uno no siente la geografía, no siente el frío, no siente el aislamiento, no puede entender lo que hicieron ellos. Y era importante la película como película sensorial,
que colocara al espectador dentro del avión y viviera lo que vivieron. De hecho, la semana pasada, cuando mostrábamos la película a los familiares de los fallecidos, muchos de ellos, después de 50 años, entendieron el papel importante que habían jugado sus familiares, los que habían fallecido, pero también comprendieron y perdonaron después de 50 años, viendo la película, a los que sobrevivieron, ¿no? Y es porque realmente pasaron por lo que pasaron ellos viendo la película, y eso era importante. Cuando no tenés comida y te estás muriendo. Si no comemos nos vamos a morir. ¿Comer qué? Hablando del punto de vista, que es muy importante en esta película, desde donde se cuenta que me interesaba mucho más el punto de vista cuando se hablaba de antropofagia, no del que come el cuerpo de un amigo, sino del amigo que le da su cuerpo a otro amigo para que llegue, ¿no? Y en ese momento en el que uno dice, caminarás tú por mí, tú serás mis piernas, o te doy mi cuerpo para que tú llegues a casa, esa idea de que tú y yo somos lo mismo me parecía profundamente trascendente, ¿no? Esa asimilación de que tú y yo somos lo mismo, y si tú llegas, yo llego. ¿Lo ves? Hay que intentarlo. Hace poco leía a Jack London y hablaba de las experiencias de los primeros exploradores de la Antártida, y cómo en ese contexto debía uno de olvidarse de quién era y cómo había sido formado, reinventarse para poder llegar a la máxima trascendencia, que es el sentimiento de camaradería. Es decir, que en el momento de máxima necesidad, cuando nos lo han quitado todo, esto es una frase textual del libro de Bierzi, lo que queda es un corazón que se entrega. Eso, evidentemente, para los cínicos es un discurso que no sirve, pero yo me he pasado toda mi filmografía luchando contra el cinismo. Yo tengo una idea del cine que no casa bien con el cine. Bueno, pues J. Bayona, La Sociedad de la Nieve, nuestra peli que tenemos que llevar a los Oscar. Vamos a empezar, si os parece, luego hablamos de las posibilidades que tienen a los Oscar, luego hablamos también si creéis que va a hacer o no taquilla, pero vamos a empezar, minuto y resultado, con qué os parece, cuáles son los puntos fuertes de esta película de Bayona, Elio. A mí me parece un peliculón, y creo que él lo ha dicho, yo creo que consigue aunar lo épico, la tragedia, con los momentos más íntimos, ¿no? De una historia tremenda. Yo recuerdo que tenía 11 años cuando sucedieron los hechos, y me dejó impresionado ver las fotografías en primera página de esos supervivientes, ¿no? Y estas preguntas de cómo pudieron sobrevivir, y viendo la película dices, ¿cómo pudieron sobrevivir? Y aún no te lo crees, no te lo puedes creer. Y yo creo que Bayona juega muy bien con todos los elementos, cómo narra la película desde el punto de vista de dónde la narra. Técnicamente está muy lograda, no hay apenas tiempos muertos, aunque todo sucede en el interior destartalado de ese avión siniestrado, ¿no? Pero las conversaciones que hay entre ellos pues llegan a tal punto de profundidad que la verdad es que te emocionan, ¿no? Y el final también te emociona. Y luego pues ves cómo ellos logran crear esa sociedad, ese grupo, cómo se reparten las tareas, cómo cada uno es imprescindible. Es curioso que la película se abre con un partido de rugby donde hay un chupón, ¿no? Donde hay uno que va por su cuenta, ¿no? Y en la tragedia y en la supervivencia pues se ve que todos van a una, formando de verdad un equipo. A mí me parece una gran película, y yo creo que va a emocionar y va a gustar a muchísima gente. Yo creo que hay pocos directores que puedan rodar esas escenas con esa magnitud. Es verdad que ayuda tener el presupuesto enorme que ha tenido, ¿no? Eso ayuda bastante. Y yo creo que esas dos escenas que son, tres, para mí yo destacaría tres escenas. Una es el accidente, evidentemente, que además cogimos un avión poco después de ver la película y era, Dios mío, ¿no? Porque es realmente tremenda esa escena, cómo ha rodado el accidente. La escena de la avalancha de nieve, ¿no? Cuando el avión ya está en plena cordillera y aparece una avalancha. Y la escena, que quizás es lo más íntimo, en la que están debatiendo si comer o no los restos humanos de aquellos que han ido falleciendo. Me parece que son tres escenas que solamente por eso merece la pena ya la película. Sí, estoy de acuerdo. Sí, a mí hay una más, que es cuando se deciden ya finalmente pues a ir a buscar a alguien, ¿no? Que les salve, cómo llegan a una cumbre de la montaña y se ven rodeados de montañas. Bueno, es que eso es... Y entonces dices, ¿y ahora qué hacemos, no? O sea, que claro, estamos diciendo, pues lo más humano es decir, pues mira, me quedo aquí, espero a la muerte, vuelvo con mis compañeros. No, tiramos un poco hacia adelante
puede ser el fin, pero vamos a intentar que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y fíjate, hay una cosa que me falta en la película es es impresionante, a mí quizá me faltaría saber qué pasó después, ¿no? Sí, cuando también. acaba la película me interesa saber por qué nos interesa más la historia que sobrevivan, por qué nos interesa más el morbo. Creo que la película evita todo el rato el morbo, al contrario de lo que hizo Viven, ¿no? Sí. Aquí se evita eso, está la reflexión sobre la fe, que me parece interesante. Yo desde mi posición totalmente atea, me parece que es una reflexión perfectamente interesante en ese momento antes de morir. Además eran jóvenes de un colegio católico, y también las dinámicas muy, muy, muy lejos del Señor de las Moscas, que quizás sería una reflexión muchísimo más cínica. Decía Bayona que él ha luchado contra el cinismo, y es verdad, aquí también es porque el libro está contado desde la parte de vista de los supervivientes, no van a decir todo lo malo que hicieron, si es que hubo algo malo, o si es verdad o no lo es, ¿no? Pero ese relato de cómo se producen las dinámicas de poder en un momento así, o las dinámicas de liderazgo, también me parece interesante. Sí, no solo que el libro está contado desde el punto de vista de los supervivientes, sino que está contado cuando ya pasó un tiempo, no sobre el shock inicial, que sobre esas experiencias del shock inicial cuando fueron rescatados fue lo que tomó como punto de partida sensacionalista de alguna manera Viven, ¿no? La versión americana es interesante, y uno de los puntos fuertes especialmente es reapropiarse de un relato latinoamericano, de una historia que especialmente en Latinoamérica, en Uruguay, en Chile es súper conocida, aquí en España también, que lo haga con actores uruguayos, jóvenes, debutantes, argentinos. Están muy bien todos. Es uno de los puntos fuertes porque es un reparto coral, y Bayona había hecho muchas pelis, ha hecho y está aúna mucho de lo que es su cine, ¿no? Acción, la emoción, la épica, lo espectacular, las tragedias, la supervivencia, pero creo que nos había enfrentado a un reparto tan coral, y ahí está uno de los puntos fuertes de la peli, porque creo que todos los chicos hacen un trabajo excelente y te los crees, y también hay toda una evolución en lo físico, el trabajo de maquillaje, de vestuario, de cómo todo se va envejeciendo casi, cómo se le van quemando y agrietando los labios, y luego era el desafío también a nivel de guión. A mí me parece una película fantástica. Creo que en la narración, en el guión, para mí es lo más flojo, hasta que encuentra la manera de que todo ese reparto coral se va abriendo la película o nos va encaminando a los tres principales que al final toman un poco la iniciativa con esas imágenes, que para mí es de las más emocionantes. Es toda esa parte final que es la más lenta de la peli, donde intentan subir la montaña y lo intentan varias veces dónde pueden llegar, ¿no? Y esa soledad y esa inmensidad de los Andes, pues a mí me emociona bastante. Luego creo que es una película que tiene muchos elementos, que es muy completa entre lo que decía Elio, lo épico y lo íntimo, pero también la manera en la que se va desarrollando con las conversaciones, cómo encuentra momentos de reposo, de silencio, de lo que comentaba Pepa, esa conversación que hay sobre la fe, sobre qué hacemos, cómo sobrevivimos, sobre si tiramos la toalla, y creo que es una de las películas más completas de Bayona, sin ser perfecta, pero creo que aúna muchos de sus elementos, y a mí sí consigue emocionarme. Y luego, claro, tiene ese final anticlimático o anti-hollywoodiense, donde hay una épica, pero hay una épica contenida, triste, ¿sabes? Triste. Que sí que esos minutos finales incluso ahondan en la emoción que has tenido hacer el viaje, porque en un momento tiene ese punto de vista tan inmersivo la película, que tú sientes, por eso la importancia de verla en una sala de cine, que tú sientes que estás casi dentro con ellos, ¿no? Entonces cuando ya consiguen rescatarlo, sientes esa parte de la alegría, pero luego los ves a ellos cuando llegan las familias. ¿Y ahora qué? Claro, esa pregunta de ¿y ahora qué pasa? Y sientes esa parte de tristeza que hay y de no poder. Celebramos que estamos con vida, pero no lo podemos celebrar porque se ha quedado mucha gente en el camino. Entonces creo que esa sensación que provoca la película, a mí como espectador, como público, me parece muy estimulante. Y a ver, momento Oscar. Porque claro, decíamos esa inmensidad de las cordilleras, ellos rodaron en Sierra Nevada, que evidentemente en Sierra Nevada hay mucha nieve, pero no hay cordillera, no son los Andes. Era imposible rodar en el lugar, porque bueno, pues no les pudieron rescatar como para meter las cámaras ahí, aunque yo creo que Bayona, si hubiera podido, lo hubiera intentado. Entonces casi todo, o gran parte del éxito de esta película es esos departamentos técnicos españoles, entre ellos pues los efectos especiales que han hecho esa profundidad, ¿no? de las montañas. Han ganado el premio europeo y están en la primera de las dos shortlists para efectos especiales. No sé si pensáis que finalmente Bayona, que ha estado los Critics' Choice, que está los Globos de Oro, va a pasar por fin, vamos a superar a esos académicos sesudos que votan. Yo creo que sí.
Yo creo que sí. Yo estoy segurísimo que están. Y va a estar en algunos apartados más. La banda sonora, fíjate, de Michael... Está ahí, ¿no? En algunas este sí, año, en otras no. Es que hay muchas bandas sonoras hay muchas, este año ¿no? muy potentes. Pero ha entrado los Critics' Choice, sí. No ha entrado los Globos de Oro, veremos los Oscars. Yo estoy seguro... O sea, que va a estar entre las 5 nominadas finales al Oscar, sería sino una sorpresa mayúscula. Creo que es la campaña de Netflix va a ser potente. Claro. Vimos el año pasado y lo hemos comentado aquí, Sin Novedad en el Frente, apostaron por esa peli. Están viendo que hay una recepción positiva. Que se la presentó Tom Holland. Total, o sea, que los premios previos están funcionando, está entre las candidatas, que si echan el resto, cuentan con Bayona, un director conocido en Hollywood, ha trabajado con actores americanos, como decía Pepa, Tom Holland presentándosele a tal, en Londres otra gente apoyándolo. Yo creo que tiene muchísimas posibilidades. Recordemos que Anatomía de una caída no está a fuego lento por Francia, dando por hecho que puede entrar a fuego lento La zona de interés y alguna película, a lo mejor Pim Benders, ¿no? Que representa a Japón, pero creo que entre las 5 candidatas tiene muchísimas posibilidades. Y taquilla, que es quizá, porque claro, Bayona, estamos acostumbrados a que cuando Bayona estrena una película, los cines revientan. Y aquí, claro, ya la llegada a salas es menor, es grande para ser Netflix, es una apuesta importante, la verdad, o sea, Netflix se ha aportado en este caso, pero van a ser 10 días en salas y 110 cines. Entonces, claro, por mucha taquilla que haga, pues no va a poder ser como la de Lo Imposible, ¿no? Un monstruo viene a verme. Sí, eso por supuesto. Hombre, yo creo que luego va a estar entre las más vistas de Netflix, seguro, ahora que está publicando además los datos, ¿no? Con retraso, pero... Algunos datos, pues ya veremos, ¿no? Pero que sí, yo creo que la gente va, como se dice vulgarmente, se va a dar de tortas para entrar a ver a esta película. Yo tengo bastante curiosidad. Por ver qué pasa, ¿no? Por ver qué pasa, porque es una época complicada, justo ahora antes de las Navidades, está esa semana entre Navidad y Nochevieja que sí que se va al cine la gente. Las grandes cadenas, algunas no la programan. Lo que, ojo público de centro comercial, que es una película muy de ir a ver una película en pantallote grande de centro comercial, no es una película tanto a lo mejor de un Renoir o un Golem del centro. Entonces tengo curiosidad porque no va a ser tan a lo grande. Y el efecto de en 3 semanas está en Netflix, no sé cómo va a funcionar. El cine en la SER con Pepa Blanes. Y a la actriz Helen Mirren se le dan bastante bien los biopics. Fue la reina en The Queen y ahora es Golda Meir en Golda. Es una película que cuenta un momento decisivo en la vida de la que fue la primera ministra israelí, una de las primeras mujeres además en llegar a liderar un país. Figura polémica y controvertida, como nos contó Spielberg en Múnich, y donde ahora la vemos pues poco antes de morir, enferma y gestionando la guerra del Yom Kippur, que fue clave para fortalecer el poder de Israel en la zona. Dirige Guy Nativ y encontramos también a Liv Schreiber como Kissinger. En mi época recibían de pie al primer ministro. Henry Kissinger al teléfono. Recuerda que primero soy americano, segundo secretario de Estado y tercero soy judío. Se te olvida que en Israel leemos de derecha a izquierda. Al pueblo americano les saldrá muy caro apoyar a Israel. Si es necesario, lucharemos solos. Nuestros soldados del canal están rodeados. Rescata a esos chicos. Podría ser un desastre. La película se presentó en la pasada Berlinale. La actriz defendía a la dama de hierro israelí, la comparaba con Isabel I, a la que interpretó en una miniserie. She was extraordinarily brave. And with a commitment to Israel that was total. And in a weird fue valiente, que su compromiso con Israel fue total. En estos últimos días en prensa hemos leído que ella siempre, Helen Mirren, no Golda Meir, eso es obvio, siempre ha defendido a Israel. Es una película quizá un poco, inoportuna, aunque también es curioso ver lo que pasa para poder entender lo que está pasando ahora, ¿no? Pero bueno, llega pues cuando Israel está bombardeando Gaza sin cesar, con la comunidad internacional completamente dividida. Golda Meir era una ministra socialdemócrata, ahora Netanyahu es extrema derecha, pero bueno, parece que la idea es la misma, ¿no? Sí, pero hay muchas cosas que son curiosas, ¿no? Porque en la guerra del Yom Kippur Israel fue atacada por sorpresa. Ella, como primera ministra, no quiso hacer caso a los informes del Mossad, que le avisaba de un ataque inminente.
cosa que también le pasó a Netanyahu, ¿Sí? parece, ¿no? O sea, es tal cual claro. supuestamente como ha empezado, ¿no? Claro, aquí dicen, bueno, hay varias teorías, pero en fin, o sea que lo conecta muy bien con la realidad. Luego, pues cómo se vio sorprendido el gobierno de Israel, que pudo perder la guerra por primera vez y pudo desaparecer como Estado, ¿no? Y bueno, le costó prácticamente el cargo de primera ministra, porque hubo muchas protestas de los familiares de los soldados que murieron, y luego hubo una investigación parlamentaria que también se está hablando ahora de que le puede pasar a Netanyahu, ¿no? Entonces a mí la película me parece que tiene ese punto de interés. Luego el desarrollo ya es más cuestionable, se centra en las operaciones internas, casi en las oficinas del Estado Mayor, como es el seguimiento de la guerra, sus conversaciones con Henry Kissinger. Quizá le falta un poco de tensión, ¿no? Falta un poquito de tensión a la película. Y la figura de la primera ministra, pues la verdad es que era una mujer de armas tomar. Ya lo vimos en Múnich, y en esta película también vemos que era de carácter muy dura, buscando la paz, pero claro, buscando la paz siguiendo los intereses de Israel. A mí, que yo soy muy fan de las películas de despacho, de ver cómo se maneja el poder en ese tipo de decisiones, tanto en comedia como en thriller, como en quizá drama. Me parece que le falta muchísima tensión. Sí me parece interesante, claro, Israel en este caso no es atacada por Palestina, Israel en este caso es atacada por Egipto y Siria. Y entonces, claro, la manera en la que acaba esta guerra, la manera en la que al final consigue resolver la crisis, ¿no? Está el general Sharon, que luego fue primer ministro, ¿no? La manera en la que consigue salvar esa crisis tiene que ver con ahora, tiene que ver con que Egipto ahora cierre el paso de Rafah, tiene que ver con muchas cosas de la política actual. Es como ha evolucionado este conflicto eterno de Oriente Medio, como al principio, durante mucho tiempo, toda la comunidad árabe, era la comunidad árabe la que atacaba a Israel, la que quería hacerla desaparecer, y como a raíz de la intifada, pues fueron los propios palestinos los que se rebelaron internamente contra Israel, ¿no? Pero bueno, esta es una parte de ese conflicto, ¿no? Y muy, muy interesante. Y luego también hay una cosa que sí que me parece que no se desarrolla demasiado, es cómo esta mujer de carácter se impone a un mundo de hombres, ¿no? Sí. El que lo dice ella. Con el bolso. Con el bolso y con enferma de cáncer. E incluso se lo recrimina, le dice, cuando llego yo no se levantan, cuando se llegaba otro se levantaban. Yo creo que tiene elementos interesantes, también es muy fallida en muchos aspectos. Mucho maquillaje también. Claro. Y el idioma, o sea, quiero decir, mi problema británica. Mi problema es que en un momento entró en la peli y entró también en la caricatura. Siendo ella, creo que ella, detrás de todas esas prótesis, ese maquillaje, esas piernas hinchadas, la enfermedad también, cómo la trata, me parece tremebundo y horroroso cómo utiliza estas imágenes, estos planos del humo, ¿no? Como está cegado por este humo de despachos y estas cosas que son como un poco de peli menor, ¿no? Y siendo una geografía que también es una exaltación de ella como figura importante, y cómo acaba la película con los acuerdos de paz, ¿no? Como que no solo es la mujer, la dama de hierro que defendió a Israel de uno de los peores ataques, la salvó, sino que incluso llegó a un proceso de paz como salvadora y de estabilidad de la región. Entonces creo que la peli, coincidiendo con Pepa, mi afición también por pelis de despachos, de tal, lo de la estrategia, me interesa más casi la parte política, ¿no? Que toda la estrategia técnica militar, como quizá quieren forzadamente humanizar al personaje de que está preocupado por esos soldados que mueren en el frente, y sin embargo pues no hay otros intereses también y otros debates en la película que creo que son más interesantes, con lo cual creo que es muy muy irregular. Bueno, pues estamos de acuerdo, así me gusta, y vamos a seguir, porque si os gustan los biopics literarios y las intrigas detrás de los grandes nombres o los grandes escritores, en este caso Dan Sferd ahonda en la personalidad de Samuel Beckett, un hombre preocupado por sus defectos, avergonzado a pesar de haber ganado el Nobel. ¿Así que has cogido el dinero? Voy a regalarlo. ¿De verdad crees que eso va a ayudar? No. ¿Tú sí? Más bien podría empeorar las cosas. Aún así, lo voy a hacer. ¿Y quiénes son los candidatos? ¿De quién es el perdón que más necesitas?
En 2 palabras, José. Es un poco cuadro, sí, fue el cierre de cuadro. Fue el cierre de San Sebastián. Es un poco que va dialogando consigo mismo, ¿no? Y va explicando o pasando por su vida, recorriendo su vida y solventando las rencillas o problemas que ha tenido, tanto con su mujer, con amantes, con su madre, con la literatura, pero yo creo que es una peli igual, es un biopic que quiere ser relativamente original y no acaba de conjugar ningún elemento y se hace realmente aburrido. Bueno, pues vamos con otros estrenos europeos. La Trenza es la película más taquillera en la semana pasada en Francia, por encima incluso de Napoleón. Letitia Colombine adapta su propia novela de varias historias cruzadas, una ambientada en la India, una mujer de casta intocable que hace lo posible para que su hija pueda ir a la escuela, otra en Sicilia y otra en Canadá. Mujeres que tratan de sobrevivir en duras condiciones. Aprenderás a leer y escribir, como los brahmanes y los granjeros. Buenos días. Y hay más cine español en cartelera, aparte de Bayona, otros 2 estrenos con menos presupuesto que La Sociedad de la Nieve, pero con propuestas interesantes. Por ejemplo, Borja de la Vega dirige su segunda película, después de Mia y Moi, donde cuenta los días previos a la muerte de la actriz Sanda Mozzaroschi. Lo hace en La última noche de Sandra M., donde Claudia Tresac interpreta a esta actriz del Destape que murió embarazada en misteriosas circunstancias al caer de una ventana en su casa de Madrid y de la que siempre se dijo que había sido amante del rey emérito. ¿Y entonces por qué este adiós al cine? Pues porque estoy cansada de que me llamen siempre para lo mismo, de que me ofrezcan guiones donde me tengo que desnudar. Quiero poder convertirme en una gran actriz y no ser un objeto. De alguna manera yo llego a Sandra Mozzaroschi por esa anécdota escabrosa que es su muerte y todo lo que rodea su muerte, y de alguna manera si tú buscas sobre Sandra Mozzaroschi es casi lo único que te va a salir en todas partes, o sea, relacionado con su muerte, con que si estaba embarazada, con que de quién estaba embarazada. Y sin embargo, por lo que sea, algo me llevó a empezar a rascar un poco más, y fue cuando empecé a leer entrevistas con ella y las pocas declaraciones que hay de ella, donde no para de gritar que quiere ser una actriz seria, que está haciendo el cine del Destape de la época de la transición. Estamos hablando del año 77 cuando muere, o sea, hace cine entre el 73 y el 77. Ella dice, bueno, yo estoy haciendo esto como un peaje, pero yo quiero ser otra cosa, quiero ser considerada una actriz seria, quiero formarme, quiero estudiar, que no era tan normal en una actriz de la época además. Y entonces eso me conmovió mucho, el pensar que ella se había quedado reducida a ese titular, un poco de crónica negra, y que detrás había una persona y que sus anhelos me resonaron mucho, pues lo que decía Claudia, con las actrices en general, que yo trabajo con actores. Entonces, desde ahí fue desde donde empecé un poco a imaginar, desde ahí. Estoy harta de que me ofrezcan siempre lo mismo. Ya, es que no se puede ser tan guapa. ¿Qué dices? Es tu maldición, Sandra. Yo creo que sí que es un homenaje a Sandra en concreto, creo que es un homenaje precioso, pero luego a muchas actrices a las que han venido, no había muchas historias que resonaban cuando preparábamos el personaje que eran parecidas a la problemática de la película, y luego yo creo que es muy actual, o sea que también es un homenaje a las actrices y a la reivindicación de las mujeres y del abuso de poder y de la necesidad de poder reivindicarse una actriz como artista. Pues un homenaje a las actrices en general, decían Borja y Claudia, a las del Destape en particular. ¿Qué os ha parecido? Bueno, yo creo que es una película que es hasta dónde puedo llegar, o sea, hasta dónde puedo contar, como se decía en el 1, 2, 3. Hasta aquí puedo leer, ¿no? Entonces, a mí me da, por una parte, pues curiosidad de decir, bueno, ¿y por qué no se puede contar algo más, no? No ya del escabroso caso de la muerte, que también, sino de cómo era el cine de esa época. Cómo eran los directores de cine de aquella época y del Destape, qué exigían, qué no exigían. Se ve en la película, pero poco, ¿no? Y luego también en la película se dicen una serie de nombres, no se dice ninguno, pero se dice Pepe, se dice tal, o sea... ¿Qué quieres apellidos? Yo quiero apellidos, sé los apellidos, pero me parece que... Tú quieres salseo. No, pero cuando se hace una película sobre un personaje real y que muere en unas circunstancias muy extrañas, me parece que es... muy lógico también decir, oye, pues hasta que cuéntame más, ¿no? O sea, dime más cosas, ¿no? Me parece que ella, la actriz, está muy bien, Claudia Tresac, que es lo mejor de la película, y luego es, claro, una película que sucede solamente en la casa, en el interior de esta chica, poco antes de
unas horas antes de morir, pues claro, pues quizás tienen poco recorrido, digamos, de dramático y algo. Bueno, en fin. Me dan ganas de saber más cosas y que se cuenten más cosas en el cine o en la serie. Que se diga qué pasó. No, a mí precisamente me gusta que esté, o sea, como republicana me hubiera gustado saber mucho más de lo que pasó, de si hay algo más o no. Pero al margen de eso y sin tener pruebas, ¿no? Y poder acusar de algo tan grave, sí que me gusta la idea de Espejo con, bueno, pues cómo se trataba a las mujeres en esa época en el cine, en la sociedad, cómo se trata ahora, la escena de la entrevista periodística, que luego la buscas en Google y es tal cual, me parece que pone los pelos de punta. Creo que se ven cosas que funcionan como espejo en el momento actual y hay cosas que me gustan mucho. Es una película muy pequeña, ella está estupenda y a mí sí me emociona ver cuáles son los anhelos de una joven que de repente tiene toda la vida por delante y de repente está ilusionada, de repente no, y como que es verdad que, bueno, pues se cuentan muchas cosas y no sabes qué ha pasado en realidad, ¿no? Porque realmente pues no hay una investigación que sepa qué pasó. A mí al contrario me gusta mucho por todo lo contrario que le reclama Elio a la película, porque vale que es un personaje real, pero tampoco hay tantos datos de ese personaje, datos fehacientes. Entonces sí que me gusta la idea de imaginar en un solo espacio cómo fueron esas últimas horas, porque tampoco podemos saber cómo fueron esas últimas horas. Entonces esa especie de cuento, de fábula que camina, ¿no? Por momentos entre la esperanza y el terror, entre los anhelos, entre las frustraciones, entre la ilusión, entre la no ilusión, entre el compañerismo con la otra amiga actriz, es lo que más me gusta de la película, como si fuera toda una coreografía psicológica en ese único espacio, en ese piso donde se mueve ella, donde está sola, donde se debate en cuál va a ser mi siguiente paso. Vale, me quieren en una obra de teatro, me tengo que desnudar, en una peli me tengo que desnudar, me quiero formar, pienso de esto del mundo, pienso esto, pero a la vez estoy aterrada cuando suena simplemente la puerta de casa y llega alguien por alguna razón sospechosa que podemos intuir. Entonces a mí como que el retrato imaginado de ella, de esa manera, como un cuento casi terrorífico pero a la vez bonito, es lo que más me gusta de la película, además de creo que la interpretación de Claudia Traisac que entra muy bien, ¿no? En todos los códigos que tiene el personaje a lo largo del metraje, que no es tanto. Pues sí, pues veo que nos vamos encajando. Bueno, otro estreno español es La Espera, un thriller que protagoniza Víctor Clavijo y que dirige Francisco Javier Gutiérrez. Terror en el mundo rural español, muy de moda últimamente, donde el guarda de una finca acepta el soborno de un cazador, una propuesta envenenada que acaba con una macabra sucesión de hechos. La tierra es familia. Ser guarda del brocal es ser familia. Si traicionas a tu familia, la tierra te maldice. Y con Víctor Clavijo hemos hablado de los temas actuales que atraviesan la película. Quizás lo que nos pueda remitir más a los tiempos que vivimos. A ver, la culpa por lo que atraviesa el personaje es algo también muy, muy católico, muy cristiano. Eso todavía lo tenemos en el ADN del hombre contemporáneo, eso está en nuestro ADN prácticamente. Pero hay algo que sí tiene que ver con la corrupción y la culpa y lo que desata la podredumbre que genera la corrupción. Eladio se deja corromper y esto lleva la podredumbre literal, pero además literal, a su familia. José. Bueno, tiene elementos muy interesantes, la ambientación es muy andaluza, Sierra Morena, cordobesa, por favor. O sea, que vas a sacar la escopeta. Claro, pues estoy a punto en la sierra de mi pueblo. No, y Víctor Clavijo creo que hace como un descenso, ¿no? Esta locura también en la que entra el personaje, con elementos del terror, ese mundo masculino, la degradación física que sufre el personaje, psicológica. Creo que tiene como elementos interesantes la película, que indudablemente pues no es redonda ni perfecta en lo que cuenta. Bueno, pues ahí está otra recomendación. Y atención a este estreno, no es español, pero es un remake nuestro. Suele ser al revés, nosotros hacemos remakes de películas extranjeras y ahora es Hollywood quien estrena Champions, la versión americana de Campeones de Javier Fesser, con los Farrelly, nada más. Bueno, con uno de los Farrelly y con Woody Harrelson. ¿Te acuerdas de Marcus Malakovich? ¡Esa hay que meterla! Le despidieron. Marcus, sal de la cancha. Eso no ha estado bien. Bueno, apunten 3 títulos más, un documental, Alteritats, de Alba Cross y Nora Haddad, que recoge la voz de diferentes vivencias lésbicas de 4 generaciones en Cataluña. También Mujeres, de Marta Layana, que es otro documental que ha escrito con el músico Raúl Refri y que se centra en cómo preservar la canción regional en Asturias. Estamos soñando que veníamos varias de segar con la voz en la mano. Eso era antes, pero ahora no.
Ni se va a la siega, ni se canta, ni nada. Ya verás cuando viene tu hijo, cómo te va a decir, tú estás guapísima. Y el colectivo Negu ahonda en las huellas de ETA en Negu Hurbilak, película que ganó premio en Locarno y que cuenta con la ganadora del Goya, Jon Aspuir. Bakizu zerbait? Itxaron barko duzu. Itxaron noiz arte. Y por cierto, que ya se puede ver en Netflix No me llame ternera, el documental de Jordi Évole y Marius Sánchez con la entrevista al exdirigente de la banda terrorista. Señor Urruticoetxea, esta es una entrevista inédita por muchos motivos. Es la primera vez que un destacado líder de ETA da la cara. Para mucha gente en España, su nombre no es solo sinónimo de terrorismo, también lo es de brutalidad, de crueldad. Y a la vez, le consideran a usted una pieza clave para que se llegase a ese fin de la violencia. ¿Y? Bueno, pues ahora ya todos los que opinaron sin verlo pueden opinar viéndolo, que eso está todavía mejor. Y para terminar, en esa plataforma cinefamiliar, Chicken Run, Amanecer de los Nuggets, nueva entrega de esta saga de animación de Ant-Man que nos mete en una granja con mucho humor. Ahora que ha tomado el aperitivo, le toca el plato principal. ¡Es ella! ¡Bienvenido al futuro! El cine en la SER con Pepa Blanes. Las series. Y a lo largo de estas últimas semanas es verdad que hemos asistido en televisión a la llegada de un buen puñado de series internacionales. Las hemos visto, masticado, digerido, con cierta calma para recopilarlas ahora todas ellas, también porque nos hemos centrado mucho en estrenos nacionales, que también hay que defender nuestro audiovisual patrio, que aquí somos muy de España. Dani Garrán, ¿qué tal? Somos ¡Viva España! Muy de España y ¡Viva mucho de España! España. Porque algunas digestiones no son fáciles, es decir, reclaman varios capítulos. Pues además, que soy celíaca, cuidado. Bueno, hay de todo en esta lista, así que sin un orden especial vamos a ir empezando. 3 años después de su última temporada tenemos nueva entrega de Fargo en Movistar Plus. Sí, la cuarta nos dejó un sabor extraño, no sé si os acordáis que se centraba en los gángsters de los años 50. Ahora Fargo vuelve con más sabor a Fargo que nunca. Durante años la pluma de Noah Hawley ha expandido el thriller rural de los hermanos Coen a modo de antología y ahora nos lleva a 2019, es la temporada más pegada a la actualidad, una época de gran polarización y del Make America Great Again. Los protagonistas son una ama de casa interpretada por Juno Temple, de Armas Tomar, a la que quiere dar caza Jon Hamm como un sheriff filotrampista que usa mucho una palabra muy manoseada por nuestros políticos también, libertad. Lo que debes saber es que aquí yo soy la ley. Elegido por los residentes de este condado para interpretar y hacer cumplir la Constitución que nos confió Dios Todopoderoso. Libertad. Amén. Aquí usan mucho esa palabra. Tengo curiosidad. ¿Sabe lo que significa? Si no sabe lo que es la libertad, no creo que explicárselo le sirva de nada. Bueno, maravilla. Es la temporada que más se acerca a las dos primeras, las más auténticas y podría verse como una extensión de ellas. Vuelve a esos rasgos de identidad que la encumbraron como una de las mejores series antológicas, ese equilibrio entre la violencia extrema y la oscuridad y una comedia negra con una crítica muy feroz pues al sueño americano. Bueno, ¿y qué os ha parecido este regreso de Fargo? Que José estaba entusiasmado toda la semana. Estoy muy entusiasmado. Hacía tiempo que no me lo pasaba tan bien con una serie. No, es que ni con The Crown. Ya hablaremos la semana que viene. Bueno, no abras ese melón, ¿eh? A ver, solo podemos decir que son los últimos capítulos de The Crown y que solo me faltan los 2 últimos, ¿vale? Es peor que la primera parte. Os avanzo. Vale. Sigamos con Fargo. Vamos a traer a Peña Fiel. Vale, bueno, no es el momento. No, pues es que hacía tiempo, no sé, el tono y los personajes tan extremos que siempre han sido en Fargo, ¿no? Y ese humor que a mí me gusta mucho entre lo tonto, lo negro, lo pintoresco de la América profunda, y creo que aquí encaja muy bien. No sé cómo va a seguir porque he visto los 3 primeros capítulos, va a emisión semanal en Movistar Plus, pero creo que los personajes y la idea está muy bien. Es América trampiana o trampista del 2019, que está tanto en el sheriff de Jon Hamm, que es una caricatura divertidísima de yo gobierno mis tierras y si la gente dice que me quiere, aquí lo gobierno yo todo,
y Jennifer Jason Leigh, que hace de pija, que tampoco la hemos visto en papeles más macarras, ¿no? Y no tanto de pija en ese papel, de una gran empresa, defensora de Blanca, y que inicia la serie, esto no es spoiler, con una foto de Navidad con armas. O sea, yo ahí ya estaba dentrísimo. Esa es la Navidad que nos gusta. Claro, y luego entre medias de esos dos personajazos, pues está Juno Temple, que es maravillosa, y en Ted Lasso ya se comía un poco la serie ella sola, y como ama de casa así, frígida, recatada, pero que empieza a enseñar los dientes como si fuera un poco solo en casa, preparándose para lo que pueda llegar, a que sí. Y entonces, poniendo trampas. Claro, y entonces los enfrentamientos de lo que he visto hasta ahora, por ejemplo, con Jennifer Jason Leigh, es tremendo, porque son dos tremendas que intentan ahí tener su propio beef por el hijo, por el que está casada. Y creo que todos los elementos, esos asesinatos locos, como 1000 maneras de morir, esas pelucas locas de la América profunda, que tienen los asesinos a sueldo, no sé, yo estoy encantado. Me está dando la vida en este final de año. A mí también me está gustando muchísimo. Creo que ha vuelto a recuperar la esencia de Fargo y situarla también tan pegada a la actualidad en ese 2019, con la sociedad tan polarizada, con esa Minnesota pasivo-agresiva de la era trumpista, me está dando la vida. Bueno, pues me voy a poner a ello, ¿eh? Es que demasiados cócteles navideños esta semana. Nosotros viendo series, Dani. Exactamente. Seguimos en Estados Unidos, pero ahora en una época distinta. Nos vamos a los 50 con una historia de amor que también tiene mucho de política. Sí, fue una época convulsa en Washington, conocida como el Terror Lila, un periodo en el que tener relaciones sexuales y amorosas con personas del mismo sexo estaba prohibido y era perseguido por el Estado. Fellow Travelers... El Estado de la Libertad, voy a meter yo aquí la palabra libertad, como John Hamm. Mis cositas. Yo no veo series, pero hablo. Fellow Travelers es el nombre de esta serie, está en emisión actualmente en Sky Showtime y se abre con el drama romántico en el centro a contar la historia de la comunidad homosexual en Estados Unidos a lo largo de 4 décadas, repasando los hitos de su lucha y los acontecimientos clave de sus años, incluida la irrupción del SIDA. Nunca has hablado de tu familia o de política. ¿A qué partido político perteneces? Si crees en Dios. ¿Algo más? ¿Ahora te enfadas? No me enfado. Pero no me gusta que me interroguen como a un testigo en uno de los juicios de McCarthy con... ¿Es normal querer saber algo sobre la persona con la que... Follas. La persona con la que follas. Es normal querer saber algo sobre la persona con la que follo. Suena tan feo. Está bien. Aquí tienes. No estoy comprometido con nadie, por el momento. El primero con el que me acosté, no recuerdo su nombre. He dicho primer amor. Soy un republicano, pero no voto porque no le veo sentido. Y siento lo mismo con respecto a Dios. Voy a decir que este diálogo lo escucharemos en otra serie el próximo año. Ahí lo dejo. Vamos. Vale, ya sé qué serie es. Bueno, Matt Bomer y Jonathan Bailey interpretan a los protagonistas, un empleado del Departamento de Estado con ambición, buena planta y una carrera prometedora por delante, y un joven idealista y profundamente creyente en Dios, como escuchábamos, aunque también en el comunismo como enemigo. Ambos adentrarán en una relación contradictoria en medio de la administración del gabinete de McCarthy, mientras el gobierno pues emprende una caza de brujas también contra los gays en Estados Unidos. Pues venga. Vale. Bueno, a mí me ha sorprendido bastante. Es verdad que toda la parte romanticona es un poco melodrama, clasicona. Es verdad que también tiene unas escenas sexuales un poco subidas de tono, pero bueno. Sí, eso es lo que destacaba. Pero la prensa americana es bastante puritana, entonces es quizá lo que más han destacado. Sí, es verdad que son como pues relaciones basadas un poco en el poder, la erótica del poder, y es verdad que es bastante explícita, pero luego más allá de eso no deja de ser una historia de amor imposible que poco a poco van haciendo por debajo de toda la prohibición que hay. A mí lo que más me interesa es un poco el reflejo, ¿no?, de esa época de los años 50, de la política de McCarthy estadounidense, que quizá no la he visto reflejada tanto en la ficción, y donde entras un poquito más, pero no deja de ser pues eso, un melodrama con muchas escenas un poco subidas de tono BDSM. Y podemos comentar... Se chupan los pies. Ay Dios. No, pero podemos comentar que esta serie yo la vi comentada en redes, pero creía que era en Estados Unidos, y estuve buscando cuándo se estrenaba en España y digo, no lo encuentro cuándo se estrena en España, y es que ya se había estrenado. O sea, si nosotros que hacemos agenda encima de todas las series, no controlamos la cantidad de series que se estrenan o
cuáles valen la pena y cuáles no, hasta que las podemos ver. ¿Quién va a ver esto? No sé, es que es agobiante, está fallando algo. Documentándome un poco, en redes sociales había mucha gente que se quejaba de que se estaba hablando poco de esta serie y muchos ponían el foco en que era una serie que, con dos protagonistas homosexuales. No es por eso, es porque no está bien publicitada. Y ya está. Total. Y ya está. Bueno, vamos a otra caza de brujas, en este caso contra los derechos humanos, más reciente y también preocupante, el auge de la ultraderecha en Europa. Sí, es una historia basada en hechos reales, además, lo cual asusta bastante. The Walking es una miniserie británica de 3 episodios que ya está disponible en Filmin y que habla de los esfuerzos de un neonazi reformado por tumbar desde dentro uno de los grupos de extrema derecha más peligrosos del Reino Unido. Fijaos en este. Tuvo una gran influencia en la ultraderecha de este país. Disfrutaba pegando a los demás porque se creía superior a ellos. Soy yo, hace 20 años. Por eso hemos de confiar en que la gente movida por el odio puede cambiar. Pasé de eso a consagrar todo el tiempo que me resulta posible a luchar y a escribir, con el objetivo de evitar que haya gente así. Jeff Pope, guionista nominado al Oscar por Filomena, firma esta ficción en la que Stephen Graham interpreta a Matthew Collins, un hombre que pasó su juventud como uno de los pilares de la extrema derecha fascista británica, conocida como Acción Nacional, banda neonazi. Pues claro, le pone precio a su cabeza por traidor, y la verdad es que a mí también me estaba gustando, pero me está dando mucho miedo. Ya, esta asusta, ¿eh? Como sí, que es súper real. Yo esta sí que la he visto, me gusta mucho Stephen Graham y me gusta mucho la serie por cómo, exactamente, por evitar toda la cosa casi, no sé... los tópicos del exactamente, del cine, porque ¿no? Además todos los tópicos que nos han contado de los nazis los tenemos en American History X, ¿no? Y bueno, como aquí la cosa europea, la cosa real, que American History X es excelente. Juan Carlos, no te me enfades. Que yo la amo y en mi adolescencia me aterrorizó y mi llegada a Madrid estuvo marcada por esa película. Pero es cierto que desde entonces y en la zona más europea y cómo ha evolucionado esa extrema derecha, quizás es una de las series que mejor lo refleje. Y claro, es la visión, no sé si os acordáis de Lobo, la película de Eduardo Noriega, de ese etarra que salía de ETA y al que, bueno, pues tenían que proteger para que no encontraran su identidad y no lo mataran, ¿no? Y tiene algo de eso, de esa protección, de si alguien tiene que ser recordado por su peor momento en la vida, o si alguien puede cambiar, o si alguien puede salir de eso, o le va a perseguir toda la vida. Y además de todo eso, que la trama principal, ¿no? Y el personaje protagonista, casi que me interesa mucho de lo que hay alrededor, ¿no? De lo difícil que es encausar o perseguir judicialmente a muchos de estos integrantes de bandas porque no tienes manera de demostrar su vinculación en algunos hechos delictivos, y eso hace que vivan un poco como casi al margen de la ley en estos gimnasios donde entrenan, donde planean cosas. O en las manifestaciones de las calles de Madrid. Sí, y donde dicen directamente tenemos que buscar a gente, a la hora de captar a gente que sea maleable, que nosotros lo podamos construir de alguna manera ideológicamente a esta persona y embaucarlos hacia nuestras ideas. Y ahí también hay otra subtrama muy interesante de cómo pues un chaval que trabaja en unos almacenes empieza a coquetear con esa extrema derecha fascista desde algo como muy puntual, ¿no? Que son los horarios laborales respecto a inmigrantes que tienen que rezar porque son musulmanes o cosas así, como que la llama de un odio que no es un odio que tú digas politizado, visceral, puede prender rápidamente en acciones muy cotidianas, y eso también me gusta mucho cómo lo retrata la serie. Totalmente. Pues vamos a seguir en Reino Unido con el regreso de una serie que tuvo varios BAFTA y con el sello de calidad de la BBC. Curiosamente, Stephen Graham protagonizó la primera temporada. Sí, una forma también cruda de mostrar la sociedad británica es la de Condena, la serie de Jimmy McGovern. Ya se puede ver en Movistar Plus la segunda temporada de esta ficción, que en este caso muestra la realidad penitenciaria de una cárcel de mujeres de Reino Unido. Son 3 mujeres que ingresan a la vez, interpretadas por Jodie Whittaker, Tamara Lawrence y Bella Ramsey, que será madre entre rejas. Me gustaría decir que sé lo que piensan, que soy una yonki que nunca será capaz de cuidar a un bebé. Pero no es verdad, ustedes no me conocen y se basan solo en informes. Sí, consumí drogas después de saber que estaba embarazada. Pero créanme, me arrepiento. Me preocupo por cómo eso podría haberle afectado. Desde mi ecografía les aseguro que no he consumido nada. No lo he tocado y podría haberlo hecho. ¿Saben? Tomé una decisión y todas mis pruebas han sido limpias.
Jimmy McGovern, el creador, no quería continuar con una segunda temporada, pero la BBC le convenció. En este caso, la exploración del sistema penitenciario y judicial pasa a un segundo plano. Los trabajadores de prisión y sus dinámicas no están en el centro de la historia, ensombrecidos por el complejo relato sobre maternidad y vulnerabilidad pues de estas mujeres en prisión, con una de las actrices de moda, Bella Ramsey, que la verdad que a mí me gusta muchísimo todo lo que hace. Pues sí, Dani. A mí me ha gustado mucho, ¿eh? En la primera temporada es verdad que entré mucho por esa amenaza un poco física que tenían los presos, ¿no? De todo ese sistema penitenciario, de los guardias y tal, pero creo que ahora es como mucho más profunda, habla un poco del sufrimiento psicológico de todas las mujeres y también ayuda a ver que las presas, en este caso, no son un grupo homogéneo que está, o sea, cada una tiene sus propias circunstancias y claro, mira, vis a vis. Sí, lo mismo, no, pero bueno, que estamos hablando pues eso, de una forma mucho más profunda y psicológica de representarlas a ellas y es brillante. Bueno, vamos a cerrar las recomendaciones británicas con otro potente regreso. Sí, es la ficción I Am, creada por Dominic Savage, que estrena su tercera temporada con un solo capítulo en formato largometraje. Hace un año se estrenó en Channel 4 y ya se puede ver en Cosmo. I Am Ruth plantea la complicada relación de una madre y una hija incapaces de comunicarse por la adicción a las redes sociales y la frágil salud mental de los jóvenes. Si tienes dificultades, cielo, tienes que decírmelo. Porque no puedo ayudarte si no me lo cuentas. Te preocupas por hacerlo bien. Pues ahora no me importa. No quiero seguir yendo al instituto. Quiero dejarlo. Recuerdo haberme sentido así. Ya, pero tú estudiaste hace muchos años. No estamos hablando de mí, no estamos hablando de mí. No te pongas chula conmigo. Me has pedido que hable y es lo que estoy haciendo. Kate Winslet y su hija Mia Tharpelton protagonizan esta gran serie en la que ambas han tenido que enfrentarse a su propia relación real para reinterpretar la ficticia, asumiendo el reto de que parte del diálogo entre ellas era improvisado. Cuando Winslet ganó el BAFTA a Mejor Actriz por esta serie hace un año, lanzó un poderoso mensaje para proteger a los jóvenes. To people in power and to people who can make change, please. Y decía que a la gente que tiene el poder y a la gente que puede hacer esos cambios, que por favor penalizar el contenido nocivo, por favor erradicad el contenido nocivo. Queremos recuperar a nuestros hijos. Bueno, I Am Ruth. Maravillosa Kate Winslet. Muy bien, siempre. Of course, desde Titanic, nunca hay duda de aquello. Estamos olvidando Mare of Easttown. No, por favor, nunca. Jamás, serie que nos obsesionó un tiempo, porque nosotros nos obsesionamos con series. Ojo que tiene muchas series en caja para HBO, o sea que sí, nuestro personaje de 2024 podría ser Kate Winslet, podría, sí, entre otros. Bueno, sí, Perpetua. Perpetua, exactamente. Vamos a Disney Plus para repasar los últimos estrenos de esta plataforma. El primero de ellos es la 12ª temporada de American Horror Story con un fichaje mediático, Kim Kardashian. Delicate es el nombre elegido para presentar esta nueva temporada, esta especie de actualización feminista de La Semilla del Diablo. En ella, una fuerza sobrenatural impide a una actriz de éxito interpretada por Emma Roberts quedarse embarazada con Kardashian en un papel en el que no puede ser más Kardashian. Diles a los Daniels que me coman el coño. No perderá un día de prensa para rodar un puto anuncio. Es agotador ser mejor que los demás. Este corte nos hubiera encantado. Los Daniels eran dos jefes de la cadena Ser, que ya no podemos decir. Ya no podemos decir esa la frase. La primera frase de Kim Kardashian en la serie. Exactamente. Es la mejor. Claro, y me decís que esto no vale la pena, por favor. Bueno, se han estrenado en la plataforma los 5 primeros capítulos de la temporada. Luego va semanalmente y la segunda mitad la veremos en 2024. Es la primera vez que la serie de Ryan Murphy se basa en una historia ya contada, la novela Delicate Condition. Completan el elenco Cara Delevingne y otros habituales de Murphy como Zachary Quinto, pero a favor no de este salto de la Kardashian. No has metido Isabel Preisler, que también tiene serie en esta plataforma. Qué fallo. Sí, además bueno, pero Ryan Murphy creo que le ha hecho un contrato de larga duración. A Isabel Preisler. No, a Kim Kardashian, porque ya se sabe que va a hacer una serie también, creo que sobre un bufete de divorcios con ella de protagonista. Me encanta.
Así que... También podía haber hecho Spanish Horror Story. También. Con Isabel. Bueno, no es una serie nueva, vamos a terminar con esto, pero el director Baz Luhrmann ha reciclado su película Australia, la más mala de todas, por cierto, para adaptarla y ampliarla al formato serie. Sí, Faraway Downs se llama, es el subtítulo de esta miniserie en la que el cineasta amplía la película de 2008 en 6 capítulos, para la que ha utilizado el metraje original, con un nuevo final y la banda sonora también actualizada. Durante la promoción de Australia, hace ya 15 años, Luhrmann dijo que había rodado 3 finales y en esta adaptación explora otro diferente en este romance épico protagonizado por Nicole Kidman y Hugh Jackman, que se consideró, como tú bien dices, Pepa, un fracaso en taquilla en su momento. Todo lo que tengo cabe en mi alforja. Me gusta vivir aquí. ¡Ah! Sí, calmas. Puro estilo de este lugar, ¿verdad? Aunque no es para todos. No, desde luego no es para todos. La mayoría quiere tener posesiones, maletas, tierras, criados. Así se sienten seguros, pero cualquier día lo pueden perder. Y al final, lo único que de verdad te queda es tu vida. A ver. Aviso. Esto que sea excepcional, que no se ponga de moda. ¿El a ver qué? si se van a poner directores a reciclar películas Pues mira, y a remontarlas. Oye, pues yo una serie de Titanic me la vería, tengo que decirlo. Napoleón, Napoleón, Martin Scorsese, todas las películas de 5 horas pueden ir. Oye, qué buena ¿Tú haces idea. una peli o haces una serie? La narración es diferente. He de decir que esto fue un pionero, Mariano Barroso, que hizo Todas las mujeres, que luego fue película y que tuvo hasta, creo que, nominación al Goya. Ya, pero ese camino inverso me parece más natural y mentalmente... Si lo haces, hazlo con una peli buena, no con Australia. Bueno, mentalmente estable y saludable para mí. Moulin Sí, Rouge, claro, sí. sí, Bueno, claro. chicos, Amélie. nos quedan dos telediarios. Nos quedan 2 programas antes de terminar la Navidad, así que a ver series, nos queda lo mejor del año. Y de Crown. Y de Crown. Veréis de Crown, veréis. Adiós. El cine en la SER con Pepa Blanes. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.